Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 11 que se llama compañerismo. Compañerismo. Y nuestro versículo de hoy es Hechos capítulo 2 versículo 42, donde dice: y perseveraban, hablando de los que eran creyentes, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión o compañerismo, unos con otros, compañerismo, esta es nuestra palabra clave, en el partimiento del pan, que es lo que nosotros llamamos la comunión, el servicio de comunión, y en las oraciones. Entonces nuestra lección se llama compañerismo y veamos si puedo responder a algunas preguntas al respecto. En primer lugar, ¿qué es el compañerismo? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Proviene de una palabra griega que se ha vuelto bastante popular y que es koinonia. Koinonia. Y es un término bastante fácil de identificar y de discutir, y simplemente significa la acción de usar o compartir algo en común. Es por esto que tenemos el servicio de comunión, que es en realidad una koinonía. Es el compañerismo, mientras nos acercamos juntos y compartimos juntos en lo que llamamos la mesa del Señor. Entonces, la palabra comunión significa compañerismo, significa compartir, convivir con las personas que tienen el mismo interés que nosotros. Y como ya dijimos, también es traducido como comunión y significa tener algo en común y compartido entre todos, una participación o una asociación. Y quizá ya te hayas dado cuenta de que a veces en esta iglesia el pastor utiliza términos como los siguientes: asociación en vez de decir membresía. Él simplemente intenta comunicar esta verdad en una manera contemporánea que cualquier persona pueda comprender, que todos necesitamos formar parte de la iglesia local o de una comunidad cristiana local, y aquí le llamamos compañerismo, comunión, compañerismo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Esto es muy importante. Veamos qué podemos descubrir al respecto de con quién se supone que tengamos compañerismo. ¿Con quién se supone que tengamos que desarrollar esta koinonía, este grupo en el que comparten juntos? Son básicamente dos puntos. El compañerismo son 2 puntos y es una experiencia vertical y horizontal. Al mencionar que es vertical, estamos hablando de compañerismo con Dios. Todo comienza ahí. Si no tenemos una relación con Dios, entonces no seremos más que personas religiosas. Es todo. Entonces, si entramos en una relación con Dios, seremos hijos de Dios. Hay algo que es muy personal, que es muy íntimo al respecto. Primeramente debe ser un compañerismo vertical, es decir, con Dios. Básicamente es en 3 partes diferentes. Primero, compañerismo con el Padre y compañerismo con el Hijo. Quiero darte un versículo de la Escritura. Primera de Juan 1:3 dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todo tiene su origen en nuestra relación con Dios. Desde luego, Dios es una Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, no solamente necesitamos compañerismo con el Padre y con el Hijo, también necesitamos compañerismo con el Espíritu Santo. Un buen versículo para esto es el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 1, donde dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo en el amor, si alguna comunión con el Espíritu, y notemos que la palabra Espíritu tiene la E mayúscula, y obviamente se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, la relación vertical que nosotros tenemos es con Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de nuestra parte, este compañerismo básicamente se expresa en la oración, en alabanza, en adoración, y también lo vemos en las ofrendas, pero eso también se relaciona en lo horizontal con nuestros hermanos y hermanas. Entonces, es así como nuestra relación vertical con Dios es establecida. En el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús dice: Dios es espíritu,
Ahora, notemos que él no dice que Dios es un espíritu, dice Dios es espíritu. Hay diferencia. Y aquellos que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, este compañerismo que nosotros tenemos comienza con Dios el Padre. Ahora hablemos sobre la segunda parte del compañerismo, la parte horizontal. El compañerismo horizontal es nuestro compañerismo con la humanidad, con nuestros hermanos y hermanas en la familia de Dios. Y una vez más, estas son básicamente dos partes. Son dos partes en la comunicación. Es decir, el compañerismo no puede ser solamente en una dirección. Por esta razón, nunca tendrás compañerismo con un pastor o un evangelista de la televisión. Es imposible. Tú crees que sí los conoces, pero seguro que ellos no te conocen. Tiene que ser bilateral. No solamente se puede... Esta es la razón por la que no es suficiente. Y no estoy diciendo nada negativo con respecto al ministerio de la televisión. Yo estoy muy seguido en la tele. Pero lo que sí estoy diciendo es que esto no es coinonía, porque no puedes tener compañerismo ahí. El compañerismo solo puede desarrollarse cuando es comunicación cara a cara. Es una comunión bilateral entre creyentes. Este versículo de la Escritura en 1 de Juan 1:7 lo explica muy bien. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y continúa hablando sobre nuestra relación con Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es importante que desarrollemos esta coinonía. Pablo habla sobre esto en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Hablando sobre la iglesia en Galacia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Durante mis viajes alrededor del mundo me he dado cuenta de que estrechar las manos es algo universal. Es algo que las personas hacen por todo el mundo, y aquí es una práctica que las personas tenían en la iglesia local. Y dice, nos recibieron con la mano derecha del compañerismo. Y en 2 de Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, del compañerismo de los santos. Y aquí está hablando de el lado práctico, la practicidad del compañerismo. El lado espiritual es muy importante, primero con Dios y luego con la gente. Pero también hay un lado práctico y más tarde hablaremos sobre esto. Volvamos a lo espiritual. Lo espiritual, ¿cómo es que desarrollamos coinonía? Orar juntos es un buen lugar para comenzar. Oren los unos por los otros. Me parece muy interesante cómo Santiago, el pastor y el apóstol de la iglesia en Jerusalén, lo dice. Oren los unos por los otros para que vosotros seáis sanados. Eso lo he experimentado muchas veces. Mientras ministraba a otros, Dios me estaba ministrando a mí. Yo oraba por personas enfermas y Dios me estaba sanando a mí mientras oraba por ellos. Entonces, la oración es un buen lugar para empezar. Y otro muy bueno es cantar, alabar, adorar todos juntos. Es sano para nosotros acercarnos juntos en coinonía y adorar a Dios corporativamente. Esto no es un sustituto para tu relación personal con Jesucristo, pero es muy importante que hagamos esto. De hecho, el autor de Hebreos nos advierte, él dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La tercera forma en que establecemos esta relación espiritual con nuestros hermanos y hermanas es compartiendo juntos el testimonio, exhortándonos, animándonos, edificándonos unos a otros. Sea cual sea el regalo que Dios te ha dado, lo compartimos unos con otros. Así como Dios me ha dado el don de la enseñanza, y a medida que comparto, les estoy edificando, y en la misma forma también está ministrando a mi espíritu. Otra forma, por supuesto, es ministrar en la palabra, o lo que llamamos
la doctrina de los apóstoles, como lo dice el versículo, en la palabra de Dios. Y luego la quinta, que es el partimiento del pan. Esto es el servicio de comunión. Todas estas cosas están edificando nuestra coinonía. No solo somos cristianos intentando llegar al cielo por nuestra cuenta, sino que formamos parte de la familia de Dios. Es algo que es sumamente sagrado con Dios. En el libro de Jeremías 48, versículo 11, este es un versículo muy interesante en el que habla sobre uno de los pecados de Moab. Y uno de estos pecados es que no vaciaron de vasija en vasija. Y hoy he traído un par de botes de pintura solamente para ilustrar el punto que quiero abordar ahora. Yo, por supuesto, comencé a estudiar la Biblia hace muchos años y cuando leía este versículo decía que Moab ha estado rebosado sobre su sedimento. Y yo decía, ¿y esto qué quiere decir? Y por supuesto, después de estudiarlo, me di cuenta de que está hablando de reposado, está hablando de una sustancia pesada que se va hasta el fondo de cualquier recipiente. Yo recuerdo estar alrededor de varios pintores, mi papá era un contratista y estuve alrededor de esta gente y les veía mezclar su pintura. ¿Sabes cuál es la mejor forma de mezclar pintura? Es tomar un bote de pintura vacío y un bote completamente lleno y después abrir ambos botes y empezar a vaciarlos uno en el otro una y otra vez. Esta es la mejor manera para mezclar la pintura. Ahora, de lo que el profeta está hablando aquí en el libro de Jeremías, él está diciendo que esta gente nunca se vació a sí misma, nunca se vació en nadie más. Y esto que hizo Moab fue un pecado. Yo he visto a muchos cristianos que cometen el mismo error porque ellos reposan en su sedimento. ¿Tú conoces a alguien que esté reposando en su sedimento? Es decir, ¿cuál es la solución? Comenzar a vaciarse de lo que Dios haya llenado, y cuando comenzamos a vaciarnos unos en otros, nos daremos cuenta de que nuestra vida está completa. Nos hemos realizado. Ahora hablemos del aspecto práctico que existe en la relación que tenemos los unos con los otros. Ya hablamos de lo espiritual, pero ¿qué hay del lado práctico? Todo comienza con el compañerismo en el hogar. Compañerismo en el hogar. Y vaya que esto lo hemos perdido en nuestra cultura occidental. Pero me he dado cuenta a través de mis viajes por el mundo que el hogar es uno de los lugares más sagrados, uno de los mayores cumplidos, de los mejores cumplidos que cualquier persona puede hacerte mientras viajas, es que te hagan la invitación para ir a su hogar. Hoy mismo estaba hablando con un hombre de México, estamos planeando una reunión en ese país y él me dijo, hay un hermanito en la iglesia que tiene una muy bonita casa y él me decía, por favor, no pongan a nuestro huésped en un hotel. Pónganlo en mi casa porque tengo mucho espacio para todos. Va a ser mejor que cualquier hotel. Yo sé muy bien de lo que está hablando y acepté de inmediato porque este hombre es un excelente anfitrión. Entonces comienza con el compañerismo en el hogar. Segundo, al suplir las necesidades materiales, necesidades prácticas, a medida que compartimos unos con otros. Quiero darles este versículo en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 35, y dice así, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Lo distribuían con ellos para ayudar a otros. Es una de las razones por las que Dios creó a la familia. La familia es un lugar seguro, en donde tienen que admitirte porque son familia y porque tienen que ayudarte. Y lo mismo es cierto para la familia de Dios. La iglesia es una coinonía, es un lugar seguro en donde juntos compartimos las cargas de los demás. Alguien dijo una vez, al compartir, no solamente multiplicas tus alegrías, sino que aligeras tus cargas, porque te ayudan a cargar el peso. Y esto es muy cierto. Y muchas de las cosas prácticas que hacemos en la coinonía es ayudarnos los unos a los otros. Y otra forma es no solamente compartir unos con otros. Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice así:
y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Oh, como aquel versículo en que Pablo dice que Dios ama al dador alegre. Quiere decir que a Dios no le gusta el dador amargado, enojado, porque este tipo de actitudes no son cristianas. No, no, no. Entonces dice, compartan unos con otros, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Ves lo que Él ha hecho? Él ha tomado una cosa natural y le ha dado un significado espiritual. Y Dios se complace de igual manera. Cuando el sacerdote entraba y ofrecía estos sacrificios a Dios, cuando compartimos y nos ayudamos entre todos, es un sacrificio que agrada a Dios. Esto es muy poderoso. La cuarta cosa es distribuir a los santos en necesidad. Oh, Juan habló sobre esto. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si viendo a tu hermano en necesidad tú no le ayudas? Dice, aprendan a amar en obra y en verdad, no solo de palabra. Entonces, esta es una de las maneras en que nosotros expresamos nuestra coinonía cristiana cuando nos ayudamos entre todos. La quinta es la hospitalidad, la hospitalidad. Aquí hay un buen versículo para esto. Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oh, hay personas que tienen un don bastante especial para este asunto. Te hacen sentir como si estuvieras en casa, tan bienvenido. Pero cada uno de nosotros puede desarrollar el don de la hospitalidad. La sexta forma en que se vuelve una expresión práctica de nuestra coinonía es conociéndonos y apreciándonos unos a otros. El compañerismo se vuelve un estilo de vida. Ahora, yo comprendo que en nuestra cultura existen personas que son muy privadas y no les gusta compartir su vida con otras personas, pero la Biblia dice que no es bueno que estemos solos. Nos necesitamos unos a otros. Nos llama miembros del cuerpo de Cristo y somos partes especiales de este cuerpo. Nos necesitamos. De hecho, los miembros más importantes de este cuerpo son los miembros que no conoces. Oyes el latir de tu corazón, pero no has visto tu corazón. Puedes escuchar a tus pulmones inhalar y exhalar aire, pero nunca has visto tus pulmones. ¿Alguno de ustedes conoce a su propio hígado? Y aún así son órganos vitales de nuestros cuerpos. Y necesitamos llegar a conocerlos mejor. A veces las personas más importantes de la iglesia son algunas de las más calladas en la iglesia, pero tienen gran importancia. Y esto es lo que provoca una gran alegría en el compañerismo, reuniéndonos y compartiendo los unos con los otros, el suplir las necesidades prácticas y sociales. Es algo genuino que llamamos coinonía. Ahora, permítanme hablar un poco sobre lo que la Biblia prohíbe acerca del compañerismo. Sí, la Biblia nos dice que en el compañerismo no debemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el mundo. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí está hablando sobre el mundo, el sistema del mundo. Otra cosa, espíritus satánicos. Sí, los demonios son bastante reales. Y no debemos tener nada que ver con eso. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, Pablo habla sobre los templos paganos en los que las personas ofrecían sacrificios a los dioses paganos y que eso lo están sacrificando a los demonios. Y dice, eso no lo están sacrificando a Dios, no están sacrificando solo a un ídolo, es un espíritu demoníaco el que están adorando. Y dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y otra es la injusticia. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Otra cosa es la falsa religión. Ahora, la religión falsa muchas veces involucra lo que es la práctica y el desarrollo de la brujería. Y es bastante obvio el por qué Dios no quiere que participemos de estas cosas. Judas versículo 4 dice,
algunos hombres han entrado encubiertamente, y estos hombres son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y les dice, no tengan nada que ver con estos hombres. Doctrinas falsas, que es bastante similar. En 2 de Juan, capítulo 2 2 de Juan, versículos 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahora, yo entiendo que hay muchas personas que dicen, eso no es ser cristiano. No, hay personas que no puedes estar con un perro infestado de pulgas sin que te piquen. Así como no puedes juntarte con este tipo de personas porque va a tener un efecto en ti. Y sí, yo puedo estar con algunas personas y voy a ser amable, voy a ser cordial, pero no me voy a quedar mucho tiempo con ellos, porque el espíritu que ellos tienen no es el espíritu de Dios. No voy a tener compañerismo ni a dar mi corazón a estas cosas. Ahora, ¿vamos a poner al compañerismo por encima de la doctrina? Eso depende. Depende de qué doctrina estamos hablando. Cualquier doctrina que ataca los pasos fundamentales en el proceso y en el camino de la redención no debe ser compañerismo. Por ejemplo, toda doctrina que reniegue del nacimiento virginal de Jesús. Esto no solamente es doctrina falsa, sino que es doctrina mortífera. Y eso te destruirá. Toda doctrina que enseñe que la Biblia no es la palabra inspirada de Dios. Esto es doctrina falsa y te va a destruir. Entonces, si es una doctrina que es esencial para nuestra fe, ahora, existen doctrinas que, por ejemplo, algunas doctrinas de la profecía que ni siquiera se han cumplido todavía y que todavía no estamos seguros de cómo estas cosas van a llegar a tener cumplimiento. Estos no son fundamentos suficientes para romper el compañerismo con otro creyente. Disculpe, tengo muchos amigos ministros que opinan distinto con respecto al libro de Apocalipsis y eso está muy bien. Yo no tengo ningún problema con esto. Porque ¿por qué debería debatir sobre las 3 ranas que salieron de la boca del dragón cuando aún estamos intentando comprender con exactitud a qué se refiere? Entonces, cuando se trata de ese tipo de doctrina, no, estos no son fundamentos suficientes para que rompamos el compañerismo. Pero si es una doctrina esencial que concierne a la salvación, es completamente diferente. Ahora, necesitamos ser bastante claros. Este es el primer versículo que viene del libro de Efesios. Necesitamos aprender a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu hasta llegar a la unidad de la fe. Ahora, esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 3. Habla de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Tener una buena actitud, el espíritu correcto para con los demás. Y continúa diciendo en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, hay cosas en las que no podemos ponernos de acuerdo, pero no debemos llegar a ser antipáticos. Hay una diferencia ahí. Entonces, a medida que mantenemos este espíritu apropiado y actitud para con los demás, llegaremos al entendimiento adecuado de nuestra fe, que es mutua. Ahora, algo más que debemos señalar: ingerir diversos tipos de alimentos o celebrar cierto tipo de fiestas, distinciones raciales, estos no son fundamentos para romper el compañerismo. Nunca debe romperse el compañerismo sobre algo tan trivial como estas cosas. Pero algo que sí es importante es la herejía. La herejía sí es un fundamento para excluir a alguien del compañerismo en el cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 16, versículo 17, Pablo dice: «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos». Estas son palabras bastante fuertes, y él habla de que en el liderazgo espiritual
Si tienes a alguien en el cuerpo de Cristo que está dividiendo la iglesia y que está causando ofensas, entonces debes disciplinar a esta persona y debes lidiar con esto. Y si se niegan a ser disciplinados, entonces exclúyelos del compañerismo. No se puede tener compañerismo con una persona que tiene esta actitud. Rápidamente vamos a hablar sobre otras bases para romper compañerismo. La conducta desordenada es una de estas bases. Una vez más, en Romanos 16:17 dice: os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Se supone que hagas algo al respecto. Codicia, deseos desordenados o avaricia. Otra de las bases es ser un idólatra, que es alguien que está adorando a algo o a alguien que no es el Señor Jesucristo. Un rijoso es una persona con la que no puedes hablar pacíficamente, que siempre explota en tu cara. Es una persona que siempre utiliza el lenguaje ofensivo y que siempre es abusivo. Estas son bases para romper el compañerismo. Un borracho. No hablamos de alguien que se embriagó solo una vez o que se tomó unas cuantas y que tal vez tomó unas copas de más. Hablamos de alguien que consuetudinariamente está bebiendo. Ellos no pueden participar, formar parte de la coinonía, porque siempre habrá reproche. Hay todo tipo de cosas que pueden ocurrir. Un extorsionador, uno que siempre utiliza las cosas para extorsionar y oprimir a otros, abusando de su autoridad para intentar obtener lo que quieren. Los fornicarios, aquellos que se encuentran en relaciones sexuales ilícitas, ellos no pueden formar parte de la coinonía. Dice: no coman con ellos, ni se junten con ellos. Entonces, básicamente necesitamos 4 cosas para vivir la vida cristiana balanceada: oración, la palabra de Dios, necesitamos ser testigos, compartir nuestra fe y necesitamos compañerismo, coinonía, convivir con otros cristianos. Vamos a concluir con este versículo, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que Dios nos ayude a medida que continuamos nuestro viaje cristiano para aprender coinonía, el compañerismo del Espíritu.